Conversamos con el economista Alejandro Arredondo. En el segmento anterior hablábamos de los desafíos que tiene la República Dominicana de formar los recursos humanos para poder competir en un mercado tan cerrado actualmente. Y hay un dato sumamente interesante, a mí me llamó mucho la atención, referente a la producción agrícola del país. La mayoría de los agricultores, uno va a los campos, va al interior del país, se da cuenta que son personas ya mayores de 50, 60, sí, 70 años. Y la generación relevo, los que debían de asumir eso, han emigrado a la ciudad. ¿Cómo podría compensarse eso? Porque también se habla de tecnificar la producción agrícola con equipos y tecnología también que ayudaría a eliminar mucha mano de obra. Sí, han emigrado, esos jóvenes han emigrado del campo a la ciudad porque ven en los campos que no tienen los niveles de bienestar a que ellos aspiran, no quieren pasar lo mismo que sus padres. Pero si hay incentivos dirigidos a la agricultura en cuanto a la formación, en cuanto a dotarles de los instrumentos necesarios que le permitan entonces manejar desde su predio tecnología, ellos se pueden quedar, porque ahora lo que está vigente es la tecnología y no un machete, una azada, unos bueyes, sino que le permite, y también que esa agricultura sea para la exportación. Con mira a la exportación. Con mira a la exportación. Nosotros tenemos alrededor de el 85% de lo que se consume en el país es producto dominicano. Entonces, debiera ser mucho más. Debiera ser mucho más. Y tener excedente de exportación. Sí, pero también hay otro asunto, que las tierras cultivables en República Dominicana están siendo están haciendo urbanizaciones. Por urbanizaciones. Es mucho más grave el asunto. O sea que la agricultura hay que abordarlo con un sentido holístico, de manera muy amplia, pero también la agricultura, y hablé de la parte de la reforma a las leyes a la legislación, al reglamento, normativas de sanidad vegetal, sanidad animal en el segmento pasado. Y es que somos afectados por insectos, por plagas que de un momento a otro merman la producción, aparte de los que estamos en la misma ruta de los huracanes, y eso también resulta perjudicial para los agricultores. Sí, realmente yo creo que el tema fundamental sería aprovechar los recursos disponibles que pueda tener el país para fortalecer eso. Pero hay una situación que es la competencia de mano no calificada extranjera. O sea, la cantidad de la población de indocumentados haitianos que están haciendo labores que la decían los dominicanos, lo han desplazado mucha mano de obra. Incluso los grandes terratenientes están reclamando que le permitan a esa mano extranjera trabajar en el país, cuando muchas veces eso va a competir y a desplazar a mano de obra dominicana. Se dice que el dominicano no quiere trabajar, bueno, no quiere trabajar por los salarios que le pagan a los dominicanos. Y la falta de incentivos que hay. La falta de incentivos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo puede enfrentarse a esa situación? Porque definitivamente, para nosotros poder ser competitivos, incluso en el área del turismo, tenemos ahora mismo 11.5 millones, es posible que cierre ya el año con eso. Y sin embargo, eso significa que hay una población flotante de 11 millones más la que tenemos aquí y hay que producir para esa población. Entonces, tenemos que intensificar la producción agrícola para satisfacer una demanda local. Y si es posible, vender a otros mercados. Pero no lo podemos hacer con esta limitante que tenemos con el caso de la mano de obra no calificada extranjera. Sí, sobre la mano de obra migrante, el asunto es tomar en serio este asunto de la migración, ya sea regularizadora, ya sea contratos temporales que se le entreguen, porque ¿qué pasa? Que los vecinos haitianos vienen aquí y se quedan en las plantaciones, y eso presiona la mano de obra dominicana, la desplaza, pero también le crea altas rentas a los productores que tienen esos predios. Y entonces, una política de migración
que sea ya adaptada a nuestra legislación y que se cumpla, porque terminamos la cosecha de tomate, la cosecha de banano. Bueno, ustedes vuelven para su país, pero lo que pasa es que se quedan aquí. Entonces, de los campos, entonces vienen a la ciudad y presionan. Entonces, se comienzan a vivir en los cordones de miseria y eso aumenta el nivel de miseria y también presionan también son los servicios públicos, la educación, el sistema de salud también. Hay un aspecto importante de la economía que no podemos dejar pasar por alto, que es el financiamiento y la deuda. ¿Cómo analiza usted la proyección del financiamiento de la inversión pública del Estado y cómo el crecimiento de la deuda realmente está representando casi un 3% del Producto Interno Bruto, el pago de los intereses de la deuda? ¿Qué medida política monetaria debería de tomarse para enfrentar esta situación? Bueno, ¿qué recomienda usted? Con relación al pago de la deuda, que ya está cercano al 3%, como te dijo, casi estamos, lo mismo que se está invirtiendo en educación, se está invirtiendo en el pago de la deuda. Y se debe a un problema estructural que tenemos. Nosotros en los últimos 20 años, el déficit fiscal, es decir, se gasta más que lo que ingresa. Ha estado un 3%, hay un momento que sube, otro momento que baja. Y cuando ese déficit se mantiene de manera constante en el tiempo, las inversiones que se tienen que hacer el Estado tienen que buscar financiamiento para hacer las obras. Para corregir eso se necesita mayor ingreso y para conseguir mayores ingresos por parte del Estado tiene que racionalizar el gasto público. ¿Y qué limitante hay? Y también hacer un trabajo constante y permanente contra la evasión fiscal. Si se lograra que... aumentar las recaudaciones mediante un sistema más eficiente de recaudación. Sí, claro. Reducir la evasión fiscal que le permita entonces al gobierno tener mayores recursos. Y esas son también de las recomendaciones que hace el fondo, aumentar los ingresos. Para eso se necesita es una reforma fiscal, pero la reforma fiscal, primero tenemos que racionalizar el gasto, focalizar los subsidios, reducir la evasión, para entonces tener la credibilidad por parte del gobierno de proponer una reforma fiscal, porque el año pasado, el año 2024, se propuso una reforma fiscal. Y el presidente tuvo que retirarla. Tuvo que retirarla y eso benefició en cierta forma al gobierno. Le voy a decir más adelante por qué. ¿Por qué? Se pretendía recaudar unos 122 millones de pesos y se iba a gastar 122.000. Es que tiene que haber un gasto de capital necesario que le permita entonces hacer más carretera, porque a través de mayor cantidad de infraestructura, de carretera, de obras viales, de edificaciones, eso dinamiza toda la economía. Y el hecho de que se retirara, porque había problemas de fondo. Y el monto no era suficiente para hacer una inversión mucho mayor. Se puede hacer una reforma un poco más reducida, más amplia y seguir combatiendo la evasión. Imagínense que se había aprobado esa reforma fiscal en el 2024. El gobierno de Donald Trump asumió el poder cuando en enero de este año 2025, con un proceso de incertidumbre y una guerra de tasas. Sí. Entonces, un proceso de incertidumbre, una política arancelaria. Si nosotros vamos a cerrar este año en un 2%, en las mejores de las condiciones, un 2.1%, la proyección era una 4.5%. Se hicieron 8 o 9 revisiones, 9 estimaciones. Se va a cerrar, mejor de los casos, 2.1%. Pero bueno, vamos a quedarnos en 2%.
si se hubiese hecho esa reforma, la contracción que iba a tener la economía dominicana con esa reforma que se había hecho, con la incertidumbre que hay en los mercados internacionales, y ha sido peor. Pero una pregunta, Alejandro. ¿Tú crees que hay condición actualmente para emprender una reforma fiscal? En la magnitud que tú lo planteas y en las condiciones, porque aquella vez se justificaba. Incluso lo que frenó la reforma fue una ola de oposición de muchos sectores, tanto los partidos políticos de oposición como sectores empresariales que no querían que despojarse de muchos privilegios. Entonces crearon todo un andamiaje de comunicación y presionó el gobierno a eso. Mi pregunta sería, ¿están creadas las condiciones ahora, en estos momentos, a principios de este año ya, del 2026, para arrancar con una reforma estructural? Sí, le voy a responder, pero esa reforma es que era una reforma demasiado violenta y tenía que ser de manera gradual. Por ejemplo, usted no podía ampliar la base de ITEVI violentamente. O sea, tan rápido. Siempre yo soy un impacto muy fuerte. Muy fuerte. Yo soy partidario de la gradualidad. Si están creadas las condiciones, miren, como le dije antes, el gobierno tiene que racionalizar el gasto, focalizar los subsidios y otros gastos más. Tiene que haber un plan serio, permanente de la evasión. Se ha bajado, en cuanto al ITEVI, se ha bajado unos puntos. Yo creo que se debe seguir bajando más, porque el ITEVI, el estudio que tenemos de 2017, era de que la evasión, el incumplimiento del ITEVI rondaba el 45%. Se ha bajado unos puntos. Pero ahora con la facturación electrónica es una herramienta muy buena. Muy buena, claro. Sí, porque hay un control casi absoluto de parte de la administración financiera, de ese control. Va a tener la Dirección de Impuestos Internos, va a tener un control prácticamente de todas las operaciones comerciales de las empresas. Sí, pero entonces eso puede reducirlo. Eso va a reducirlo. Ahora bien, ¿qué pasa con la evasión? Con la evasión usted toma medidas administrativas, legales, normativas, pero en principio se reduce la evasión. Pero ya los evasores están buscando los huecos donde pueden encontrar, evadir los impuestos. O sea, por eso digo, una labor permanente de reducción de la evasión. En el caso de la factura electrónica, yo creo que se debe de implementar también con los mecanismos que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, la recaudadora, vamos a decirlo así, porque incluye a la Dirección General de Aduana, lo que es la inteligencia artificial que le dé seguimiento a eso, claro. Entonces, yo creo que el actual ministro de Hacienda y Economía, que fue director de Impuestos Internos, conoce desde adentro que el sistema tributario y cómo es la operatividad, porque un asunto estar en el Ministerio de Hacienda y Economía, donde se tratan políticas, y otra cosa es estar en la Dirección General de Impuestos Internos. En el día a día, cuáles son lo que vale, cuáles son los que pagan. Entonces, yo creo que conociendo esa manera de actuar de los contribuyentes, yo creo que se puede trazar. Ahora bien, es ya de llevar a cabo una reforma fiscal, y volvemos a su pregunta inicial. Si están creadas las condiciones, primero se tienen que crear estas condiciones, como dije antes, para que el gobierno tenga la credibilidad de someterla, de que la población diga, bueno, ya el gobierno se ajustó, se apretó los cinturones, y bueno, ya podemos contarlo. Ahora, aquí todo el mundo estamos de acuerdo de que debe haber una reforma, pero una reforma que no me afecta a mí, sino que le afecta a usted. Afecta al otro, sí. Entonces, y además yo creo que conjuntamente con la reforma deben tomarse medidas administrativas de castigo fuerte a los evasores. Pero no es una multa, es el castigo fuerte, que sientan el peso, que si te descubren un fraude fiscal, sepa la consecuencia que va a tener. O sea, hay un tema importante que es sobre la necesidad de cómo esa inversión se puede dirigir
sin necesidad de afectar a los sectores más vulnerables, pero que garantice que no tampoco se constituya en un obstáculo al desarrollo económico. Me gustaría tratar ese tema después de esta pausa.